en estados energéticos diferentes. Este está en un estado excitado. Se dice que está en un estado excitado, o también se dice que está en un estado metestable. No estable, más o menos estable, de tal manera que en cualquier momento puede emitir energía para llegar a un estado estable. Con eso sí se trabajaba. Este es el famoso tecnecio 99 metestable. Encuentran en la literatura, ¿no? 99M, ese es un tecnecio 99 metestable, utilizado para la medicina nuclear, ¿no? Se aprovecha que se forma en un recipiente y en un momento se le drena, se le extrae para introducirlo en el paciente, ¿no? Y intravenosa, vía oral, con fines de diagnóstico, con fines de terapia. Entonces, metestable. Son isómeros, igualitos, pero uno de ellos es inestable, o metaestable en todo caso. Acá está lo que yo le decía, un ejemplo, un claro, el protio, el deuterio y el tritio. Aquí están 0 neutrones, 1 neutrón, 2 neutrones. No tienen la misma cantidad de nucleones, y por ende no tienen la misma cantidad de masa. Bueno, la masa lo da prácticamente. Electrones es 1080 veces menor que la masa de un protón y un neutrón, aproximadamente. Entonces la masa la da básicamente la presencia de los protones y neutrones. Tienen más de diferencia. Entonces estos son representativos de los radioisótopos. ¿No? Radioisótopos. Pueden ser que los isótopos sean estables, pero en muchos casos los isótopos son inestables, son radiactivos. Por eso se conoce como radioisótopos. Es muy conocido el carbono 14. Ustedes han escuchado seguramente hablar del carbono 14, ese elemento que se utiliza para fichar materiales orgánicos, ¿no? Seres vivos, ¿no? Se hace un fechamiento de acuerdo a la cantidad de carbono que se encuentra después de la fisión. Normalmente nosotros consumimos el carbono 14, se incorpora al cuerpo a una tasa más o menos constante, y mientras estamos vivos, cuando fallecemos ya no lo incorporamos, y entonces podemos, y como tiene una vida media alta, entonces podemos más o menos identificar en base a la relación existente entre el carbono 14 y el carbono 12, más o menos la fecha, ¿no? En la cual ha dejado ya de absorber el carbono. Entonces, ese es el carbono 14. El yodo también, el yodo 137, el cesio también tiene isótopos, el cobalto tiene isótopos. Bueno, sus aplicaciones son amplias, vastas. La ventaja es que teniendo la misma cantidad de protones, el organismo no diferencia. Si la tiroides consume yodo estable, digamos, consume yodo, lo incorporan, con los alimentos se incorpora en la tiroides, normalmente en la tiroides. Si yo le doy yodo, un isótopo de yodo, que no es el yodo estable, el organismo no lo va a diferenciar. Lo va a asimilar igual, lo va a incorporar igual en el órgano receptor, y lo va a desechar y lo va a metabolizar también igual, no hay ninguna diferencia. La ventaja es que yo puedo hacer un trazamiento de ese isótopo, porque es fácil, ¿no? Contarlo. Yo podría colocar acá un detector de Gell-Müller y contar la cantidad de eventos que produce ese isótopo reactivo. Y yo puedo saber, en condiciones normales, un paciente que está sin ninguna enfermedad de tiroides, cuánto debe registrar en promedio. Pero puede ser que el paciente tenga un hipotiroidismo, baja captación de yodo, o un hipertiroidismo, alta captación de yodo. Y entonces, en ese caso, el contagio que yo voy a tener va a ser menor o va a ser mayor. Y de esa manera puedo diagnosticar este paciente está captando un poco de yodo, o este paciente está captando mucho yodo. No será
sea el único diagnóstico, seguramente habrá otros diagnósticos adicionales con el cual el médico va a determinar qué tipo de enfermedad es, ¿no? Simplemente una inflamación o puede ser un cáncer de tiroides, ¿no? Si es un cáncer de tiroides, entonces le introduce yodo, otro tipo de isótopo de yodo, para que desde dentro hacia afuera se irradie y trate de alguna forma de afectar las células cancerígenas, ¿no? Esa es la intención. Entonces se utiliza para el diagnóstico y se utiliza para terapia. En ese caso nada más yodo. Imagínense, hay cantidad de isótopos que son absorbidos por diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos, diferentes tejidos, ¿no? Hay para el corazón, para el sistema óseo, para los pulmones, ¿no? Para los riñones, para el hígado. Cada uno tiene su respectivo isótopo radioactivo. Y esa es la gran ventaja, básicamente que tiene idéntico comportamiento, ¿no? Idéntico comportamiento desde el punto de vista fisiológico. En algunos casos se puede, si no hay contagio, se puede construir un escáner, hay escáneres de energía nuclear, famosos espejos que barren todo el organismo y hacen un mapeo en una pantalla para identificar la forma, el aspecto funcional del órgano. Hasta hace poco, la medicina nuclear era una de las pocas técnicas que eran utilizadas para hacer un diagnóstico funcional del órgano. A diferencia de la tomografía computarizada, hasta hace poco la resonancia también magnética nuclear, los rayos X te dan un diagnóstico morfológico. Es decir, yo evalúo la estructura del cerebro de una persona y yo veo el cerebro completo, si lo hago con un tacto. Completo, lo veo completo. Si yo hago un escáner por medicina nuclear, veo un forado, un hueco en el cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que la parte morfológica existe, pero la parte funcional no. El cerebro no está captando el isótopo radioactivo en una región. Entonces ahí hay una anomalía. ¿Cierto? Entonces es evidente la utilidad de la medicina nuclear frente a otros diagnósticos. Ahora ya sé que la resonancia magnética nuclear hace 8 años, 10 años incorpora sustancias de contraste y también hace barridos funcionales. Se ha modernizado todo, pues, obviamente se ha modernizado, ¿no? Pero hasta hace poco esa era una gran ventaja de la medicina nuclear, ¿no? Y del uso de estos isótopos radiactivos, ¿no? En la medicina. Bueno, les acabo de hablar, ¿no? No solamente se trata de la medicina nuclear, ¿no? Isótopos radiactivos hace años que trabajan en hospitales para tratamiento de cáncer. Se usaba mucho el radio 226 al que había sido proscrito ya por muchos problemas adicionales que ya hablaremos en algún momento cuando hagamos braquiterapia, pero se utilizaba el radio 226 en tubitos pequeñitos, en agujas o en esferitas, ¿no? Se incorporaban en un container sellado y se introducía al paciente. Se aprovechaban cavidades naturales del cuerpo, ¿no? Vía vagina, vía recto, o simplemente se insertaban, próstata para varones, por ejemplo, ¿no? Cáncer de próstata, se insertaban agujas y desde ahí se irradiaba. Entonces, estamos hablando de isótopos radioactivos como el radio, y ha sido reemplazado por el cesio, por el cobalto, por el iridio 192, ¿no? Y han mejorado todas las técnicas básicamente de tratamiento. Y para el caso de teleterapia, terapia a distancia, a 1 metro o a 80 centímetros, se utilizaba mucho el cobalto 60. Tan eso sí que las máquinas, los equipos, se llamaban unidades de cobalto terapia. Antiguamente se usaba el cesio y luego el cobalto. Y durante muchos años se utilizó el cobalto 60 como una fuente natural. Bueno, se creaba artificialmente, pero luego quedaba en una posición determinada en un container que se llamaba cabezal y de ahí se irradiaba. Se abría la ventanita, se colocaba al paciente en una camilla, se abría una ventanita y se irradiaba, ¿no? Un tiempo determinado, calculado por el físico médico, y luego simplemente, después de tiempo, se apagaba, se cerraba, ¿no? Y podía ser en sesiones, no sé, 200 centígrados por día, durante 15 días, 20 días. Esa era la historia. Esas unidades de 460 han sido reemplazadas en la actualidad por los aceleradores lineales.
Ahora se usa solamente aceleradores. Bueno, todavía se usa en algunas provincias, algunos sectores lo alto, ¿no? Pero en la mayoría de lugares se ha preferido los aceleradores lineales, con ventajas adicionales que ahora no se suman. Tenemos que la segunda parte está analizar eso. Ya, quédatelo. Uy, muere. Está viendo uno. Bueno, me van a permitirme con asistencia. ¿No estás pasando ya? A veces falta uno. Oye, pero no se ve hoja arrancada. No dijo hoja arrancada. Bueno, decíamos que algunos isótopos son estables. Pocos son estables en realidad, muy pocos. Pero la mayoría puede emitir partículas. Puede emitir partículas beta, ahora vamos a aclarar qué significa, partículas alfa, o puede simplemente emitir radiación electromagnética para lograr una configuración estable, esa es la idea. A estos isótopos los vamos a llamar radionucleidos o radioisótopos también, y el proceso por el cual liberan partículas de energía la vamos a llamar, yo prefiero llamarlo transformación radiactiva, pero a la mayoría de la literatura le llama decaimiento radiactivo o simplemente radiactividad. Cuando hablamos de decaimiento radiactivo estamos hablando de un núcleo padre se le llama en la literatura que llama núcleo padre, que da producto de un núcleo hijo, con características diferentes obviamente, porque si se desprende de protones y neutrones, entonces el hijo tendrá menos protones y menos neutrones que el núcleo padre, ¿no es cierto? Si ya cambia el número de protones, cambia la naturaleza, ¿no? Ya tiene otro nombre, pues tiene otro Z, tiene otra característica. El Z le da características químicas y bioquímicas y fisiológicas. Esto se asume lo que yo prefiero llamar una transformación nuclear. Otros lo llaman desintegración, lo mismo nuclear. Hay que entender que el decaimiento, a pesar que el núcleo ha podido ser construido de manera artificial, o existe en la naturaleza hace millones de años, no importa, lo importante es que a partir de ese momento emite en forma, o ha estado emitiendo hace mucho tiempo, en forma espontánea, aleatoria, completamente aleatoria. Dije la ley de la probabilidad, y exponencial, exponencial. Vamos a asociarle a todos estos fenómenos una función exponencial. Y acá, lo que les acabo de decir, con este el núcleo padre se va con un núcleo hijo. Con la transformarse emite o partículas o emite radiación electromagnética o una combinación de ambas. Ahí hay obviamente fenómenos cuánticos ahí muy importantes que nosotros no vamos a tocar en física nuclear, el curso. Pero obviamente hay que entender cómo, y hay que tener la curiosidad de saber cómo es que puede una partícula salir del núcleo a pesar de la gran barrera de potencial que existe. Se dice que es así como que yo quiero atravesar esa pared y me golpeo tantas veces la pared que en una de 1.000.000 de posibilidades atravieso la pared. Eso pasa con las partículas alfa, la barrera potencial es más alta. Desde el punto de vista clásico no puede atravesar la barrera potencial del núcleo. Pero sin embargo son tantos los choques que nadie las atraviesa. Y la evidencia es que tenemos partículas alfa emitidas por los núcleos. Eso es evidente. No solamente partículas alfa, tenemos partículas beta, positivas, negativas, etc. Aquí está. Este es un gráfico muy importante, aunque parezca inofensivo, ¿no? Conocemos aproximadamente 2.500 núcleos. 2.500, de los cuales 300 son solamente estables. Y esos 2.500, 300 son solamente estables. El resto es relativo, son inestables, se desintegran.
Acá no sé si podemos ampliar un poquito más. ¿Está? ¿Podemos ampliar un poquito esto? Estoy equivocando, ¿no? No alcanza la pantalla. Aquí hay un color asociado. Cada cuadradito, cada celda representa un núcleo, un elemento que está dado por su número de neutrones y el número de protones. El Z, ¿no? y el A menos Z. Aquí entonces en este punto estará pues un elemento con 50 neutrones y 28 protones. Y así cada una de esas celditas que están aquí representa un elemento. Y claro, habrá elementos que tienen el mismo Z, entonces todos estos configurarán pues isótopos, ¿no? Tienen el mismo Z, 28, Z28, entonces todo esto será isótopos del núcleo. Lo que está aquí en negrita, las celdas que están en negrita son los estables. Se alejan de la simetría, de tener, estos tienen el mismo número, este elemento tendría el mismo número de neutrones y el mismo número de protones. Todos los que caen en esta recta tienen el mismo número de protones y el mismo número de neutrones. Pero la naturaleza ha determinado que solamente en algunos hay asimetría, pero la mayoría se desvía. ¿Hacia dónde se desvía? Hacia más cantidad de neutrones. Y parece evidente, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué sucede eso? Porque en el núcleo también predominan ciertas fuerzas de Coulomb, de rechazo. Y entonces si yo le coloco al núcleo puros protones, van a aparecer más fuerzas de repulsión. Entonces necesito meterle ahí, ¿no?, otras partículas que no ejerzan fuerza de repulsión, más bien contribuyen a las fuerzas nucleares, que amarran. Son los neutrones. Generan fuerza de corto alcance, se mantienen un poco más estable el núcleo, pero no generan fuerzas de repulsión. Entonces por esa razón es que a mayor cantidad de nucleones, la cantidad de neutrones debe ser mayor que la cantidad de protones. Esa es la primera característica. Otro aspecto destacable, ¿no? Aquí lo que está en naranja son núcleos que emiten partículas beta positivas. Las que están en celeste, ¿no?, emiten partículas beta negativas, fundamentalmente. No significa que sea lo único que emiten, ¿no?, pero fundamentalmente emiten este tipo de partículas. Y lo que está en amarillo, los más pesados, emiten partículas alfa. Los más masivos emiten partículas alfa. Hay otros que se fisionan fácilmente, los que estén verde. Hay algunos que emiten protones, los que estén rojo emiten protones, emiten neutrones, etcétera. Esta tablita me da esa información. Pero lo importante entonces es que la mayoría son reactivos. Son solamente 300 los que están en estas posiciones en color negro, son estables. Cuando leamos esa gráfica, debemos tratar de entender ese hecho. Entonces ya estamos hablando de isótopos reactivos. La mayoría son reactivos, entonces nos interesa entender el fenómeno de la reactividad. Becquerel ya hemos hablado acerca de Becquerel, fue el que descubrió este fenómeno, y luego los esposos Curie fueron los que intensificaron la investigación, ¿no? Y de alguna forma se aportaron y enviaron algunos de estos isótopos extraídos su trabajo hacia determinadas clínicas, hospitales, para saber si podían ser utilizados como fines de terapia, ¿no? Así se inició básicamente la aplicación de esto a la medicina. La reactividad, propiedad de ciertos átomos por la cual emiten partículas o radiación electromagnética, partículas o radiación electromagnética, que como consecuencia de una cierta inestabilidad, tienen una cierta inestabilidad, pasan a una posición muchas veces medianamente estable, a un nucleótipo, y en algunos casos puede también ser inestable, pasar a otro nucleótipo o a otro núcleo hasta llegar a un producto estable final, ¿no? O sea, la famosa familia radiactiva. En algunos otros casos simplemente de un núcleo padre a un nucleótipo estable, ¿no? Pero en todo caso
Si consideramos solamente al núcleo padre nada más, nosotros podemos hablar de la actividad de un raízótopo o actividad de un conjunto raízótopo, ¿no? A los cuales se llama muestra. Esa actividad se define como la tasa de transformación, la velocidad, la tasa de transformación, de desintegración de los átomos que se encuentran en esa muestra, ¿no? En un determinado tiempo, por supuesto. Si se reconoce a N sub 0 como número inicial de átomos reactivos, presentes sin desintegrar todavía, sin transformarse, y reconocemos como N el número de átomos que todavía no se han desintegrado en un tiempo determinado, entonces nosotros podemos asumir que delta de N, que los números de átomos que se han desintegrado con respecto al tiempo, es la actividad de la muestra. Yendo al elemento en particular, entonces simplemente podemos esto llevar a una diferencial y establecer una función diferencial para definir la actividad. En el sistema internacional, en la actualidad, los egregios, una desintegración por segundo. Todavía se usan y muchas fuentes reactivas, ustedes van a ver en el laboratorio, las fuentes reactivas didácticas, está en Curie, 3,7, un Curie sería 3,7 por 10 a la 10 becquerels. Hay que grabarse, 3,7 por 10 a la 10 desintegraciones por segundo. 3,7 por 10 a la 10 becquerels. Hay una constante conocida como constante de desintegración radiactiva. La constante es directamente proporcional a la actividad e inversamente proporcional al número de núcleos presentes sin desintegrar. Diferencien bien el núcleo, la cantidad de núcleos desintegrados y la cantidad de núcleos que todavía no se han desintegrado. En este caso N está representando la cantidad de núcleos que todavía no se han desintegrado. Entonces lambda es directamente proporcional a A y es inversamente proporcional a N. Yo puedo expresarlo así, de esta manera, y luego ahí introducir lo que hemos definido como actividad, y mezclar las dos ecuaciones construyendo una función diferencial de este tipo. Podría ser. Y es fácil de entender, como esto es un fenómeno decía aleatorio, un fenómeno casuístico aleatorio, entonces es muy útil hablar de lo que significaría bajo desde este punto de vista estadístico esta lambda, ¿no? Por eso es mejor colocarlo así para ver si por ahí también podemos entenderlo. El lambda, escrito de esta manera, de las relaciones anteriores, representaría la fracción de átomos que se desintegran. Este es el diferencial, ya se han desintegrado, se integran por unidad de tiempo. Otros lo pueden definir por la probabilidad de desintegración por unidad de tiempo. Ese es el lambda. Pero con fines de encontrar la solución de la ecuación diferencial, yo lo arreglo de esta manera. Ustedes conocen ya su mate muy bien. Diferencial de n sobre n, y acá diferencial de t con el lambda incorporado. Resuelvo la ecuación diferencial. Para resolverla la integro. Hallo su correspondiente solución del n de n, lo evalúo en los límites n y n sub 0 y en t y t sub 0. Voy a tener esa expresión. Le aplico la base de logaritmo neperiano a ambos lados, se desaparece el n, y acá voy a tener e a la menos lambda, es la solución. Paso a multiplicar el n sub 0 y me queda esta expresión. N igual a n sub 0 por e a la menos lambda delta de t. Normalmente t sub 0 es 0, normalmente. Por esa razón lo trabajamos generalmente así. N igual a n sub 0 por e a la menos lambda t. Esa es la solución de esa ecuación diferencial que yo he ordenado, si quieren, ¿no? Ahora, claro, pero ese es con n, ¿no? Cuidado, n es el número de núcleos presentes sin desintegrar, no es el número de núcleos desintegrados, cuidado. Número de núcleos presentes sin desintegrar todavía, en un tiempo t. Ahora, esto ya conocemos el lambda como, ¿no? Hemos identificado a lambda como A sobre n, lo puedo colocar acá. Si yo multiplico a n por lambda y por lambda acá, entonces tengo n por lambda, me da la actividad actual
y tiene su 0 por lambda, me da la actividad inicial. También puedo trabajarlo con el número de núcleos presentes en integral o con función de la actividad también, ¿no? Voy más allá todavía, y yo puedo establecer que el m es directamente proporcional a la masa a través del número de Avogadro, ¿no? Hay una relación, una relación, ¿no? Conocida. No, yo solamente necesito identificar que sea proporcional, y si es proporcional, entonces en lugar de poner n, puedo poner n. Y en algunos casos puedo resolver ejercicios asociados con la masa actual en función de la masa inicial. Podría la misma. Tengo 3 expresiones para poder calcular parámetros en función de la constante de integración, ¿no? La constante del tiempo correspondiente. Entonces, estamos preparados para ejercicios de esta naturaleza. Esta naturaleza facilito. Cuando hicimos nosotros atenuación, en el modelo también fue exponencial e identificamos un parámetro que era el valor de mi reducción, ¿no? El valor por el cual, ¿no? La intensidad incidente, ¿no? decaía a la mitad. Acá tenemos un parámetro muy parecido. Vamos a trabajar solamente con uno nada más, me interesa el otro. Lo que se conoce como, yo lo identifico más como periodo de suministración, media vida, para diferenciarlo de la vida media. Entonces, este parámetro se define como el tiempo para que la mitad de los átomos presentes se caigan a la mitad. ¿Cómo sería? El tiempo necesario para que en la actualidad se encuentren la mitad de los núcleos que inicialmente estaban presentes sin desintegrar. Es decir, cuando el tiempo sea un periodo de sumintegración, el n actual debe ser la mitad del valor inicial, matemáticamente. Entonces yo reemplazo en la ecuación original, la solución de la ecuación diferencial, reemplazo en lugar de n sería n0 sobre 2 para cuando t sea t a la 1 medio. Cuando t es t a la 1 medio, sea un periodo de sumintegración, entonces n debe ser la mitad del valor inicial. Ahí elimino con tranquilidad n sub 0, me queda 1 medio, pero acá está e a la menos, invierto la ecuación, me queda 2, ahí está el exponente negativo, pasa el exponente positivo, y aquí con len de 2, len de e desaparece, son funciones inversas, y me queda len de 2 igual a lambda por t a la 1 medio. De aquí puedo explicar lambda, identifico que lambda y el periodo de semi-integración son inversamente proporcionales, linealmente inversamente proporcionales. ¿Ya está? Entonces yo puedo, las 3 ecuaciones anteriores las puedo reemplazar en lugar de lambda por len de 2 sobre t sobre periodo de semi-integración. Las 3 ecuaciones anteriores. ¿Quién es len de 2? 0,693. Lo hacen ustedes tantas veces y ejercicios tantas veces que se les queda, ¿no? Len de 2 es 0,693. ¿Y por qué meter acá el periodo de semi-integración o el lambda? Porque en la mayoría de textos están identificados más los periodos de semi-integración que los lambdas. Es más fácil encontrar periodos de semi-integración que lambdas. Y es más usual en los hospitales tener ahí la tabla de periodos de semi-integración. Conceptualmente es más fácil y uno tiene una idea cualitativa de cómo va respondiendo un núcleo. Entonces, por esa razón es que es preferible trabajar con el periodo de semi-integración que con el lambda. Acá hay un ejemplito sencillo. Colocado aquí con fines de ilustrar el comportamiento que ustedes ya, que debe ser evidente para ustedes, se ha hecho un laboratorio exclusivamente para trabajar con funciones exponenciales, y por esa razón entonces ustedes deben entender más fácilmente esto, ¿no? Lo he hecho en Excel y he construido en papel milimetrado, o sea, en papel con escala lineal aquí y acá, la actividad en función del tiempo. He trabajado con tiempos asociados con 0, 1, 2, 3 unidades, y aquí he hallado la actividad en Q y la actividad en cualquier actividad graficada, y sale una curva característica. La característica de una exponencial es que parte de un punto en el eje Y, en este caso el eje de las actividades, parte de un punto y decae asintóticamente hacia el eje X.
Esa es la característica. Ahí está la curva, bien clara. ¿Es una exponencial? De hecho, es una exponencial. Si yo quiero de esta gráfica me piden que identifique el periodo de desintegración, fácil. Observo el punto de intersección y marco la mitad de ese valor. Trazo una perpendicular que intersecte la curva y en ese punto de intersección trazo una perpendicular al eje de los círculos. Este valor me va a dar, según la escala correspondiente, me va a dar el valor del periodo de desintegración. Lo he hecho para 460 y me sale 5,27. 5,27, es el periodo de desintegración del cobalto 60. Y puedo trabajar con un periodo, con dos periodos, con 3, 4 y 5. ¿Para qué es útil eso? Cuando se le entrega a un paciente un isótopo reactivo vía, por ejemplo, oral, hay que, con fines de diagnóstico puede ser, entonces se supone que el paciente lo metaboliza y lo desecha, por la orina, por ejemplo, ¿no? Entonces se recogen las orinas de los pacientes y no se puede desechar en el alcantarillado, no se puede. Hay que esperar en unos lugares especiales, se colocan los recipientes y se espera un promedio de 5 vidas medias. 5 vidas medias. Con 5 vidas medias se dice que ya está, ¿no?, la actividad de ese elemento en este caso en la orina ya está, y es inofensiva, ya se puede echar a drenaje, ¿no? Antes no. La ventaja es que el isótopo que se le ingresa al paciente tiene vida media corta, son del orden de las horas, a lo más de días, generalmente horas. Entonces a las horas ya está la mitad, o pasan horas y 6 horas, 5 horas, la mitad de la mitad, prácticamente en 2 días o 3 días ya estamos prácticamente en un valor de actividad inofensiva. Pero hay que entender que es un desecho, que de todas maneras se secan los hospitales en la red, el alcantarillado ácido de la red. Esa es la parte negativa del uso de algunas desventajas que tenemos que tener. Que se hace un buen diagnóstico, sí, pero hay desventajas. La desventaja es que hay un desecho ahí, que hay que considerar, que sería bueno de repente canalizar, evaluar, fiscalizar, ya es otro tema, ¿no? Es otro tema. Ahí, cuestión de lógica, de repente puede influir, ¿no? Puede analizar. Y esto es lo mismo que hemos hecho nosotros en el laboratorio. Hemos aplicado a la ecuación general la solución de la ecuación diferencial A igual a 0 por A la menor. Acá estamos trabajando en función de A, no en función de N, igual, saben ustedes que es lo mismo. Le aplicamos logaritmo a ambos lados, como lo que ustedes deberían haber conceptualizado en el laboratorio, y aplicamos logaritmo de un producto, suma logaritmos, logaritmo de una potencia, la potencia, logaritmo de la base, lo clásico. No tienen que repetir ustedes, tienen que interpretar nada más. Porque si yo tengo en cuenta esta última ecuación en la cual están logaritmos acá, aquí hay un logaritmo de una de las variables, la variable supuestamente dependiente, y la independiente no tiene logaritmos, está seca, t. Entonces es una función exponencial. La pendiente es como si fuera una nueva variable y, una variable nueva x, ¿no? La pendiente sería todo esto, la pendiente, y este sería el punto de intersección, ¿no? Esta pendiente yo puedo calcular, porque se supone que, ¿para qué me ha servido esto? Para que yo pueda en un papel milimetrado graficar logaritmo de A y T, logaritmo de A en el eje Y y T en el eje X, o utilice un papel semilogarítmico y ahí grafique directamente, ¿no?, logaritmos de Y y logaritmo y X a sola. Y me debe salir una recta. La pendiente de esa recta es esta, la pendiente de la recta. Ahora, acá estoy trabajando con periodos de filtración, puedo trabajar con lambda también, nada más directamente acá con lambda, y de aquí puedo evaluar el valor de lambda, porque la pendiente la hallo
a través de, puede ser con la gráfica o puede ser también con un ajuste en cuadrados. Ahí lo está pendiente y con el logaritmo, esto es calculable, 2,71 y algo, logaritmo más decimal de ese valor, y de esa manera evalúo cuánto es eso. Si quiero lambda, lo tengo directamente, y si quiero tener una integración, tengo que trabajar con 0,6. ¿Ya está? El punto de corte, el famoso B, lo tengo acá. Antilogaritmo, con antilogaritmo sé cuánto vale R0. Y si yo hablo del punto de corte, depende directamente de la gráfica, me fijo en qué logaritmo estoy intersectando. Estoy intersectando el logaritmo de 100, entonces A sub 0 es 100 directamente, ¿ya? Y eso significa que en papel milimetrado, que debería ser un lado inicial, papel milimetrado, pero calculando los logaritmos, me debe salir una recta. En papel milimetrado. Una recta identificable para poder construir la ecuación original. En papel milimetrado. Pero si yo trabajo con papel logarítmico, que es lo que ustedes han hecho en el laboratorio, aquí logaritmos, debe salir también una recta. Es lo mismo, sino que me facilita que el papel ya me da las posiciones de los logaritmos. No tengo que calcularlo. Entonces debo tener yo una recta también. Y es el trabajo que se hace, el trabajo básico para físicos medios que se hace siempre. Yo he participado en una práctica en el Hospital Camargo en Brasil, en Sao Paulo, y a los físicos médicos y a los médicos los trataban igualito, no había diferencia. Ellos se les hacía trabajar con papel milimetrado, papel logarítmico, inicios. Entonces calculaban y dominaban toda esta parte de la actividad, porque luego lo van a usar para terapia y para teleterapia, para cálculos a mano. Y esto a ustedes podría parecer inútil, pero no, es necesario conocer. Luego ya utilizarán, pues, ya una vez dominado todo esto, utilizan su Excel, cualquier otro aplicativo que hay estadístico. Pero van a un centro a hacer una labor, una práctica profesional. No hay a mano computadora, ¿cómo lo hacen? Yo solamente sé hacerlo con Excel, con un laptop, no sé hacerlo de otra manera. No puede ser. Tienen que saber eso. Y ya está. Esa es a eso tienen que llegar ustedes. Por eso es que se le hizo el primer laboratorio. No fue en vano, no fue gratis. El primer laboratorio ha sido para que puedan identificar todo eso. De una manera familiar, sí. De repente ya lo conocían, pero a la tarea de historia de recordar. Listo. Entonces, aquí hay un pequeño problema adicional. Que nosotros hemos narrado, toda la matemática que nosotros hemos narrado acerca de la construcción de la función diferencial inicialmente y luego la solución, es para el núcleo padre sin la presencia del hijo. O el núcleo hijo sin la presencia del padre, si ustedes quieren, igual. Sin la presencia del padre, el núcleo hijo está, en estos momentos está en una cantidad determinada y a partir de ahora empieza a decaer. Entonces, toda esa narrativa le funciona excelentemente. Tiene su periodo de investigación, su propia actividad, etc. Pero ¿qué pasa cuando hay familias radiactivas? Por ejemplo, el núcleo padre A, que da lugar a un hijo B que es radiactivo. Y podría dar lugar a un núcleo C que es radiactivo también. Se complica bastante la cosa. En el caso más sencillo, ¿por qué? Porque lo vamos a aplicar, por lo menos aunque sea conceptualmente, a medicina nuclear, por lo menos el ejemplo de un núcleo A que da pie a un núcleo B radiactivo, que da lugar a un núcleo C hijo ya está, como este ejemplo, digamos. Es un caso particular y general. A da lugar a un núcleo B radiactivo y el núcleo B da lugar a un núcleo C estable. Cada uno, el A y el B, tienen sus constantes de integración, la A y la B. Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros cuando el núcleo padre decae en un hijo? Pero,
¿Cómo analizamos la situación del hijo en presencia del padre? En el sentido de que está siendo producido continuamente y está decayendo también continuamente. Ese es el problema. No está decayendo nada más, no está siendo producido. Hay un núcleo padre ahí junto con el hijo que está continuamente siendo formado. Hay más núcleos cada vez de núcleos hijo, por producto del decaimiento del núcleo padre, ¿no? Pero luego el núcleo hijo también a su vez en ese momento está decayendo. ¿Cómo hacemos eso? Eso es lo que se aplica en energía nuclear. Entonces, la solución de la ecuación, no vamos a ir al detalle de la solución de la ecuación diferencial, sino al resultado de la ecuación diferencial. Y es lo que queremos que se aplique, ¿no? Vamos a asumir que si nosotros queremos trabajar básicamente con el padre a solas, sería esta su solución, ¿no? La actividad del núcleo A va a ser igual a la actividad del núcleo A inicial, sería la menos lambda A de T. Entonces está hasta ahí, es justo lo que nosotros solucionamos en ese momento. Pero en cuanto al núcleo hijo B, la actividad ahora, en este momento, el núcleo hijo B, después de haber transcurrido un tiempo T, ¿no? Va a ser igual, estando con el padre presente, va a ser igual a la constante de integración del padre por la actividad inicial del padre, en diferencia de las constantes de integración del hijo y del padre, una diferencia de las exponenciales del padre y del hijo, y a eso hay que sumar la contribución de la actividad del núcleo B inicial por I a la menos la lambda del hijo. Esa es la solución. No quisiera darle tarea para que ustedes obtengan esa solución, porque no sé si les va a resultar complicado o no. Pero eso es lo que se aplica en energía nuclear. Con paciencia se hace. Los físicos se les da tarea a los físicos y los físicos lo hacen, lo desarrollan ahí en la situación cuando lo amerita, digamos, el tema. Pero más está asociado obviamente a una física nuclear. Lo importante es que esta es la solución de la ecuación. Pero ahora, si nosotros asumiéramos que la actividad del núcleo hijo, ¿no? La actividad inicial es cero, o sea, empezamos desde cero con el núcleo hijo, entonces este miembro sería cero y lo que quedaríamos es con eso. Pero esa sería la forma de expresar la actividad del núcleo hijo en presencia del padre. Está siendo producido por el padre y está el hijo decayendo a su vez. ¿Y para qué eso? ¿Por qué eso? Porque como la vida media del elemento que vamos a usar, que se usa en energía nuclear, es de un valor corto, de horas, digamos 6 horas, si se produce en Guarangal, ese isótopo radioactivo, se pierde 3 horas en llegar al hospital. Mientras que llega de Guarangal al 2 de mayo, digamos, para ser aplicado, mientras toda la burocracia ahí asociada, alcanzará para un paciente. Se le entrega al paciente y ya pasaron 5 o 6 horas, ya está la mitad de su periodo de circulación. Entonces, al segundo paciente ya está la cuarta parte. Entonces alcanzará para 2 pacientes. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es traer al padre con el hijo en un recipiente especial. Se trae al padre con el hijo. El padre que es producido en Guarangal y luego el hijo junto con el padre. La ventaja es que el hijo en la presencia del padre, a pesar que tiene un periodo de integración corto, aumenta su periodo de integración. Aumenta. Y se solapa al periodo de integración del padre. Ahorita vamos a presentar para que vean a qué me refiero, ¿no? Pero lo importante es entonces, en el momento que yo voy a usar lo dreno, lo extraigo, lo saco de la presencia del padre y ese núcleo hijo lo aplico. Y va a tener es como si estuviera fresquito, digamos, con su periodo de integración completo. Lo aplico a un paciente, 2 pacientes. Luego pasan 3, 4 horas, vuelvo a extraer otro poco de ese núcleo hijo y lo puedo aplicar a otros pacientes. Tengo la capacidad entonces de poder tener elementos con su vida media completa. Eso es lo que se hace en los hospitales.
Y para eso necesitamos entender esta forma de la solución y entender que hay la posibilidad de tener en cuenta asumamos el núcleo padre. Este es un caso, no es el que se aplica a la energía nuclear, es un caso en el cual está aquí el núcleo padre en celeste, el núcleo hijo en este morado, su periodo de cimentación. Miren cómo es muy pequeño comparado con la del padre. En este caso el periodo de cimentación del padre es menor que la del hijo inclusive, y este sería el comportamiento del núcleo hijo en la presencia del padre. No me es útil, no hay equilibrio, no me es útil. Pero si yo tengo el otro caso 2, equilibrio transitorio, en los textos de equilibrio transitorio. Si yo tengo al núcleo padre con un periodo de cimentación mayor que la del núcleo hijo, no tanto tampoco, pero mayor que la del núcleo hijo, miren que el comportamiento del núcleo hijo en la presencia del padre. Si yo tomara solamente el núcleo hijo solo, en este tiempo ya decayó, no hay nada. Pero miren cómo el núcleo hijo en la presencia del padre tiene este comportamiento. Tiene un máximo y se solapa, prácticamente se iguala, ¿no?, al periodo de cimentación del padre. Y tiene este comportamiento. En este momento lo puedes traer, nuevamente va a tener un máximo, va a montarse otra vez, en este momento lo puedes traer, nuevamente va a montarse. Entonces yo voy a tener núcleo hijo en la cantidad, por lo menos varias horas, una cantidad de horas. Eso es lo que se hace en medicina nuclear, una de las técnicas que se ha utilizado. Se supone que en presencia de profesionales, pues obviamente conocen el área de física nuclear. Esta es el llamado, no vamos a hacer el equilibrio secular, no hay necesidad, es un caso particular de esto, pero no es útil para la medicina nuclear, solamente vamos a trabajar con el equilibrio transitorio. Nada más. Y con esta idea, ¿no?, de que entonces hay un comportamiento de un núcleo que está siendo producido simultáneamente mientras está decayendo. Y que su comportamiento entonces cambia mientras esté en la presencia del progenitor. Bueno, hasta aquí era la primera parte. Vamos a hacer un descansito acá.